Hola mis valientes, hoy vamos a hablar de la autofobia o miedo a estar solo como ser humano. La autofobia es un trastorno de ansiedad cuyo origen surge por la idea y la experiencia de pasar tiempo a solas. El término autofobia proviene del griego auto, por sí solo, y la palabra fobia, que significa miedo. En el sentido literal, la autofobia se produce cuando las personas tienen miedo de sí mismas. Sin embargo, en psicología, este término no significa exactamente esto, sino más bien un temor ante la posibilidad de estar solo con uno mismo físicamente hablando. Concretamente, la autofobia es una fobia rara, que consiste en el miedo intenso, irracional y desproporcionado a la posibilidad de estar solo físicamente. La autofobia también es conocida como monofobia o isolofobia. Es una fobia específica. Es importante tener en cuenta que no es lo mismo que sentirse solo. Es una fobia al aislamiento, a la soledad, a ser ignorado. Los que padecen este trastorno no necesariamente tienen que estar físicamente solos para experimentar los síntomas. Para una persona diagnosticada con autofobia, la idea y la experiencia de pasar tiempo a solas pueden causar ansiedad severa. La sociedad en la que vivimos nos vende la idea de que debemos ser autónomos, empoderarnos, valernos por nosotros mismos, etc. Y sin embargo, la misma cultura muestra cada vez mayores dificultades para afrontar la soledad. Esto lo vemos en parejas que no pueden vivir la una sin la otra, en relaciones sumamente tóxicas de dependencia, etc. Nos han hecho creer, sobre todo a nivel de pareja, que necesitamos a alguien que nos complete, cuando en realidad no necesitamos a nadie, sino simplemente tenemos la opción de disfrutar la vida con alguien que nos complemente. Todo esto acaba generando en la persona una sensación de angustia ante la soledad, de necesidad constante de buscar al otro, de conectar con los demás a través de las redes, del teléfono. Es como si nos diera miedo soportarnos a nosotros mismos. Esto, llevado al extremo y sumado a otros factores, puede desencadenar un trastorno como la autofobia. La perspectiva de pasar tiempo solo, incluso en un entorno aparentemente seguro y familiar como su propio hogar, puede desencadenar una ansiedad extrema para una persona con autofobia, y al basarse en el miedo, es posible que se dé cuenta que lo que siente es irracional, pero esto no significa que pueda controlar sus síntomas. Causas. La causa de la autofobia es desconocida. Existen hipótesis de lo que puede causar la autofobia. Se puede relacionar con experiencias en la infancia que crean un miedo al abandono, pero no hay investigaciones disponibles para apoyar esto. Por ejemplo, incluyen la muerte de uno de los padres o el divorcio de uno de los padres. También se relaciona cuando en su origen encontramos un evento traumático relacionado con la soledad. Por ejemplo, el hecho de haber sufrido una situación de abuso, de no haber podido obtener ayuda, de haber sido robado o atracado, etc. Es decir, el hecho de haber vivido una situación negativa y traumática estando solo. Además, si estas experiencias negativas se han vivido en la infancia, las repercusiones psicológicas pueden ser incluso mayores. La autofobia también puede haberse aprendido a través de observar a otras personas con autofobia o de haber escuchado en las noticias personas que han sufrido una situación traumática o violenta estando solas, sobre todo si existe cierta predisposición biológica, vulnerabilidad, a padecer un trastorno de ansiedad. Síntomas. Al igual que otros trastornos de ansiedad, la autofobia implica una serie de síntomas a nivel físico, psicológico y emocional. Los síntomas pueden ser inseguridad personal, uno de los síntomas típicos de la autofobia. Esta inseguridad se traduce en dificultades para o imposibilidad de estar solo con uno mismo. Muchas veces, en este tipo de personas, también va asociada una baja autoestima y la necesidad constante de la aprobación de los demás. También puede existir y ser frecuente una gran dependencia emocional. La persona no puede hacer cosas solas por sí misma y sin la ayuda o aprobación de los demás.
Ideas irracionales. Pueden aparecer ideas o pensamientos irracionales del tipo voy a morir o me van a hacer daño cuando la persona se encuentra sola. Así, esta puede incluso llegar a temer por su vida en casos extremos. Ansiedad elevada o miedo. La ansiedad es el síntoma principal de la autofobia, que se desencadena ante la posibilidad o el hecho de estar solo físicamente y lleva a una situación de pérdida de control sobre el cuerpo. Síntomas físicos. Los síntomas físicos, como en toda fobia específica, también aparecen. Estos pueden variar mucho de una persona a otra, pero generalmente incluyen palpitaciones, mareos, náuseas, vómitos, sudoración excesiva, hipertensión, taquicardias. En cierta manera, la persona somatiza ese miedo intenso y esto se traduce a través del cuerpo. Experimentar la autofobia puede llevar a los siguientes comportamientos. Intentar por todos los medios no estar solo, encontrando compañía tan pronto como sea posible. Y no querer que la gente se vaya incluso cuando no es práctico. Tratamiento. El tratamiento por excelencia de las fobias específicas es el tratamiento por exposición. En el caso de la autofobia, se procedería a exponer al paciente a permanecer solo en determinados espacios, por ejemplo su casa, y se aumentaría ese tiempo de soledad a través de una jerarquía de ítems. Por otro lado, la terapia cognitiva, en la que se trabajará la autoestima y la dependencia emocional del paciente a través de ejercicios que lo empoderen y que remarquen sus puntos fuertes y sus capacidades. Además, deberán abordarse los pensamientos irracionales y negativos a fin de que puedan ser sustituidos por pensamientos más optimistas, realistas y adaptativos. El objetivo de todas estas técnicas es que el paciente entienda y compruebe por sí mismo que no ocurre nada malo por estar solo y que incluso puede tener experiencias muy positivas estándolo. Además, la soledad también es una fuente de riqueza y de aprendizajes y abre la puerta a nuevas formas de tolerarse, de conocerse a sí mismo y de quererse. Diagnóstico diferencial. ¿Cuál es la diferencia entre autofobia y la soledad? Muchas personas experimentan soledad cuando no tienen suficiente interacción social o carecen de relaciones significativas o incluso sentirse solos en una habitación llena de gente. Estar triste por estos motivos es bastante racional y muy diferente de lo que es experimentar autofobia. La autofobia es una ansiedad irracional y severa desencadenada por la idea de pasar tiempo solo o estar sin una persona específica, lo que afecta la capacidad de una persona para llevar a cabo sus actividades diarias. Y esto es todo por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo.